Señor, le bendiga a todos en este día. Vamos a tomar este momento para meditar en la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da, ¿verdad? Vamos a esperar que algunas personas comiencen a conectarse en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Corran la voz para que podamos escuchar la palabra del Señor en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Le damos gracias a los que se están conectando, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras tanto, ¿verdad? Aprovecho este momento para agradecer a cada uno de ustedes por el cuidado que han tenido para con mi esposo y su familia, ¿verdad? Esos mensajes de conforte que nos han enviado a través de diferentes medios. Gracias, estamos fortalecidos en el Señor. Es un tiempo muy difícil para nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que nuestra amada madre, ¿verdad? Ella la considero mi madre espiritual porque me ayudó en mis caminos cuando empecé a caminar con el Señor por primera vez. Ella estuvo ahí siempre a mi lado enseñándome, mostrándome, ¿verdad?, las cosas que la palabra del Señor nos insta a hacer como nuevos cristianos, ¿verdad? Y gracias al Señor le damos por la vida de Sonia, gracias por todos los que nos han apoyado en este momento, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermanos, estamos muy agradecidos, mi esposo le agradece, la familia también. Sigan orando por nosotros porque ha sido un tiempo muy, muy duro, muy duro. Sigamos orando por las naciones, por los presidentes, sigamos orando, ¿verdad?, por cada uno de los que están en eminencia, los que tienen que tomar decisiones en esta hora, ¿verdad?, que sean las mejores decisiones para el pueblo, ¿verdad? De eso se trata, mi hermano. Y sigamos confiando en el Señor, de que Él nos tiene en el hueco de su mano. Estamos confiando que esto pronto pasará y que el Señor nos ayudará a seguir adelante. Le pido que si tiene una libreta para apuntar las citas bíblicas, es muy importante, hermanos, que nos mantengamos en meditación de la palabra y podamos nosotros entender que este es un tiempo donde Dios nos ha recogido en nuestras casas para que meditemos en sus caminos, ¿verdad? Para que meditemos en cómo nosotros estamos andando y cómo nosotros verdaderamente necesitamos unirnos como iglesia a orar, a clamar al Señor, que es el único que puede ayudarnos en estos tiempos, hermanos, fortaleciendo nuestras vidas. Le damos gracias al Señor y vamos a tener un momento de oración presentando esta palabra que el Señor puso en mi espíritu para cada uno de nosotros. Busque su libreta, apunte las citas bíblicas y luego usted puede irse a la palabra y puede estar conectado en un mismo espíritu para que podamos seguir hacia adelante en el Señor, en el poder de su fuerza. Gracias le damos al Señor. Padre, en este momento agradecemos, Señor, que tú nos das esta oportunidad, Señor, para poder dar el pan de vida, Señor, a tu pueblo, aquellos que nos miran, Señor, a través de las redes, aquellos, Señor, que más adelante estarán mirando, Señor, Padre, y poder darle esa palabra, Señor, que solamente tú puedes dar, Padre, para saciar nuestra hambre espiritual, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, necesitamos que tú nos guíes, que seas tú, Señor, poniendo tu palabra en mi boca, Señor, palabra de consuelo, palabra de aliento, palabra de exhortación, mi Dios, para que despertemos, Señor, a la realidad que tú nos estás enseñando, Padre amado, en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que están, Señor, en este momento escuchando estas palabras, Señor. Esta oración, Señor, va, Señor, hacia las naciones, Padre amado. Aquellos que están, Señor, hambrientos de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea un bálsamo en su corazón, Señor, en este tiempo difícil. Aquellos que han perdido seres queridos, Señor, como nos ha pasado a nosotros, mi Dios, te pedimos que sigas fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Jesús, háblanos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Lo pedimos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En el día de ayer y ya hace unos días, hermanos, el Señor ha estado poniendo una palabra en mi espíritu, la cual he compartido ya con mis hermanas del grupo de intercesión, con la pastora de
de New Jersey, la pastora Yumeris y varias hermanas que estuvimos conectadas en el día de ayer a través de Zoom. Dios me dio una palabra que creo que es para este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que usted esté atento a la palabra del Señor, porque el Señor quiere enseñarnos algo. A través de toda esta tormenta que estamos atravesando, Dios quiere mostrarnos algo. Y nosotros tenemos que percibir en el Espíritu qué es lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno en particular, pero también a la iglesia de Cristo, en general, en todo el mundo. El Señor está llamando nuestra atención para que nosotros podamos entender el tiempo que estamos viviendo y la necesidad que tenemos de buscar de Dios de todo corazón, de humillarnos ante su presencia, de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Este tiempo nos ha ayudado a nosotros a reconocer que necesitamos un acercamiento con el Señor. Y el Señor nos lo está permitiendo a través de esta tormenta. El Señor está ahí en esa barca. No tengas temor, bendito sea el nombre del Señor. El Señor está en la barca. Mientras el Señor esté en la barca, nosotros vamos a estar a salvo. Bendito sea su nombre. Dice la palabra del Señor, vamos a leer en Marcos capítulo 6, verso 30 en adelante. Es allí donde el Señor me mostraba en estos días. Y como decía, compartía con mis hermanas. Pero quiero compartirlo con todo el que me esté escuchando. Y si usted puede también compartir esta palabra, hermanos. Hay muchas almas sedientas. Esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de salir en Facebook. Solo Dios sabe. A mí no me gusta estar poniendo videos. Me gusta escribir, eso sí. Me gusta escribir. El Señor me inspira muchas veces. Pero no me gusta salir. Estoy fuera de mi zona de confort. Se lo digo en el nombre del Señor. Estoy fuera de mi zona de confort. Esto no es lo que a mí me gusta hacer, pero aquí no estamos para hacer nuestra propia voluntad. Estamos para hacer la voluntad del Señor. Y así a muchos el Señor lo va a sacar de su zona de confort también. Porque quizás, ¿verdad?, a usted no le guste hacer esto, pero puede ser que este sea el medio que Dios quiera usarlo a usted también. Amén. Así es que vamos a leer en Marcos capítulo 6, verso 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Bendito sea el nombre del Señor. No tenían tiempo ni para comer, hermanos. Aquí vemos a los discípulos reportándose con Jesús y diciéndole, dejándole saber todas las cosas que habían hecho y lo que habían enseñado. En otras palabras, los discípulos trabajaban ardientemente y a mano con Jesús. Ellos oraban por enfermos, ellos ministraban, ellos enseñaban. Los discípulos estaban ahí siempre con el Señor, aprendiendo de Él, porque estaban siendo entrenados por el Maestro. Así como nosotros también somos entrenados por el Señor, por medio de su Santo Espíritu. El Señor nos va entrenando. Y aquí vemos los discípulos yendo donde el Señor Jesús y diciéndole a Él lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Nosotros también estamos llamados para enseñar, hermanos. Lo poco que usted piense que sepa de la palabra, Dios nos está diciendo en este tiempo, tiene que repartirlo a los demás, porque hay mucha gente hambrienta en este momento. Entonces el Señor les dijo, porque el Señor es un Dios de misericordia, el Señor es un Dios que se compadece de los suyos, hermanos. Dios se compadece de nosotros. Él no nos ha dejado y Él nunca nos va a dejar. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Vemos aquí, hermanos, que el Señor tenía cuidado de su pueblo. Esos discípulos estaban cansados, estaban agotados, como muchas veces el Señor Jesús también se agotaba y Él descansaba. Nosotros también hemos sido llamados a un lado, a apartarnos en nuestros hogares, a descansar, pero no a descansar de las cosas espirituales, sino a descansar de tantos afanes que nos tenían a nosotros agobiados, agotados, cansados, que no podíamos orar, que no podíamos buscar la presencia del Señor. El Señor nos ha llamado a un lado aparte a todos para que nosotros recobremos fuerza, porque viene la cosecha más grande de la historia, la cosecha de almas, de las vidas que van a venir a los pies del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Mire esto aquí. Dice que el Señor le dijo, vengan a un lado, vamos, apartémonos. Y dice que venid vosotros aparte a un lugar desierto. Pareciera que estuviéramos en un desierto en este momento, hermanos. Pareciera que estuviéramos en un lugar donde no hay nada, pero no. En el desierto, ahí es que nosotros vemos la provisión y la mano poderosa del Señor. Entonces el Señor le dice, vamos a apartarnos a un lugar desierto, descansado un poco. Tome fuerza, hermanos, tome descanso, aproveche este tiempo, tome descanso físico también, porque lo vamos a necesitar. La iglesia se va a tener que levantar a servir a todas esas almas que llenarán las iglesias, van a estar llenas. Al principio no va a ser así, pero luego sí, porque las personas van todavía a estar con temores de ir a juntarse en grupos, porque vamos a quedar, ¿verdad?, con esa cosa de ese pánico de saludar de cerca y todas estas cosas que nos han pasado. Pero va a venir ese momento, hermanos, donde la iglesia se va a llenar de almas nuevas. Y nosotros, lo que hemos tenido muchos años en la iglesia y lo que no hemos tenido tanto, aún esos Dios lo va a usar poderosamente, porque el Señor va a dar palabra en la boca de todos sus hijos, para que podamos dar de comer a ellos también. Dice aquí que cuando las personas vieron que Jesús se montó en la barca con sus discípulos, dice que ellos, era mucho, voy a leer de nuevo el 31. Y él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque era mucho lo que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Así estábamos nosotros antes, hermanos, pero no necesariamente haciendo la obra del Señor. Estábamos así porque nosotros íbamos y veníamos, haciendo cosas en los afanes de la vida, yendo y viniendo, pero no, que a veces se nos olvidaba comer, ¿verdad? A muchos se nos olvidaba comer. ¿Por qué? Porque estábamos en ese va y ven, pero el Señor ahora nos recoge y nos monta en una barca, bendito sea el nombre del Señor, para que nosotros entendamos qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Bendito sea su nombre. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El verso 32. Aquí fue donde el Señor llamó mi atención, porque en ese lugar, en esa barca, ellos, lo que el Señor dijo es, vámonos ahí a un lugar desierto. Pero cuando la gente vio que el Señor Jesús iba en esa barca, ellos comenzaron a caminar. Le estamos hablando de más de 5,000 personas. Ellos vieron a Jesús en la barca que se iba, y el único lugar donde ellos pudieron descansar, hermanos, fue en la barca. Ese fue el lugar donde Dios le dijo a ellos, vamos, lo voy a llevar a un lugar desierto. El lugar desierto era ahí mismo en la barca, ahí mismo en ese mar por donde el Señor estaba cruzando con sus discípulos. Ese era el lugar de descanso. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor sabía que ellos estaban cansados, agotados del trabajo en el reino, era arduo, no paraban, no comían. Pero ese era el tiempo donde el Señor le dijo, vengan, vamos a descansar un poco. ¿Sabe por qué el Señor da ese descanso? Porque al otro lado le iba a esperar más trabajo todavía. Por eso el Señor nos dice hoy que tenemos que estar en un tiempo de descanso de todos los afanes, porque ya es tiempo, hermanos, de que nosotros recobremos fuerza, nuevas fuerzas, que el Señor nos dé nueva visión para lo que viene, hermanos, porque este es el tiempo que el Señor va a recoger a su pueblo que está errante, que está perdido, como oveja que no tiene pastor. Aquí lo dice el Señor. Mire esto, el verso 33. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Esas personas llegaron antes que el Señor llegara al otro lado, en la barca con sus discípulos. Ahí ya estaban toditos ellos esperando, porque tenían un hambre espiritual, querían escuchar palabra de Dios. Y así está el mundo, hermano. La gente está sedienta, hambrienta por el pan espiritual, bendito sea el Señor, y nosotros se lo tenemos que dar. Por eso estamos descansando ahora. Por eso estamos descansando, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos recobrando fuerza. Si usted está en su casa
yo le exhorto a que tome el tiempo para buscar la presencia del Señor, para llenarse de su palabra, porque usted va a necesitar esa palabra para después trabajar en la obra del Señor. Ya no es un tiempo de irnos a la iglesia, a sentarnos, a recibir palabra de Dios y seguir como seguíamos antes. Ya no va a ser ese mismo tiempo, hermano. Va a haber un antes y un después. Un antes del virus y un después del virus, pero es que Dios está en el asunto, porque la iglesia ya tenía que despertar. Y ahora hemos despertado del sueño. Hemos despertado del sueño y ahora nosotros vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Todos nosotros vamos a tener que trabajar en la obra porque va a ser ardua la labor y vamos a necesitar el refuerzo de todos nosotros en el nombre de Jesús. Dice el verso 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Allí nosotros vemos que ellos no estaban allí nada más por los panes y los peces. Dios había multiplicado panes y peces en ocasiones, y en otras ocasiones Jesús le dijo, ustedes me siguen por los panes y los peces, pero esta gente le estaba buscando al Señor porque tenían hambre de Él, tenían hambre de la palabra, y ese es el hambre que Dios va a despertar en las almas, el hambre por la palabra del Señor. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Los discípulos también tenían esa compasión que tenía el Señor Jesús, como la tenemos que tener nosotros también. Cuando vemos las almas perdidas, tenemos que tener compasión y saber la necesidad de las almas, saber la necesidad que ellos tienen para nosotros ver cómo nosotros la vamos a suplir. Este es el tiempo que el Señor nos llama para meditar en nuestros caminos, cómo nosotros andamos como iglesia, cómo nosotros andamos como individuos, ¿verdad? Como cada uno de nosotros estamos conduciéndonos dentro y fuera de la iglesia. Este es el tiempo que el Señor nos manda. Dice el verso 36, despídelos para que vayan a los campos, a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Ellos no tenían el pan físico, ellos solamente tenían el pan espiritual que Jesús le estaba dando. Pero los discípulos tenían compasión también y le dice al Señor, hay que mandarlos, hay que llevarlos que se vayan a comer algo porque se van a desmayar en el camino. Era mucho tiempo que ellos estaban ahí con el Señor. Ellos no les importaba desmayarse, ellos no les importaba nada de eso, hermano. Ellos lo que querían era recibir la palabra del Señor. Pero ahora vino una necesidad física. Tenían hambre y había que darle de comer. Dice el verso 37, respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. El Señor le dijo, ¿qué ustedes tienen? ¿Qué hay disponible? ¿Cuál es la provisión que tienen? Él les dice, ellos le dicen, bueno, aquí ellos fueron e investigaron cuánto habían y dijo, aquí solo hay 5 panes y 2 peces. Y dice el Señor, mire, porque lo importante de nosotros seguir la instrucción del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que seguir instrucción del Espíritu para poder nosotros suplir las necesidades que vienen adelante. Porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos aún de hambre, hermanos. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que porque tenemos las despensas llenas ahora, no va a venir un tiempo donde va a haber escasez. Puede que tengas dinero para comprar, pero puede que no haya provisión para comprar. Que estén vacíos los de supermercados. No se sabe, hermano. Nosotros lo que tenemos seguro es que en el Señor nosotros nada nos va a faltar. Que si el Señor tiene que usar los cuervos, que si tiene que usar lo que tenga que usar para darnos de comer, Él nos lo va a dar. Pero es necesario que nosotros pongamos la fe en acción. Amén. Entonces dice que les mandó, aquí viene la instrucción, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Eso también me llamó la atención, porque aquí nos habla de que estaban en un lugar desierto. Aquello era un desierto, pero dice que había hierba verde, queriendo decir que va a haber pastos, va a haber lugares específicos del Señor, que aunque todo esté y parezca que no hay nada, va a haber un lugar de reposo,
va a haber un lugar de pastos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, así como dice nuestra hermana, enviará el maná del cielo. Gloria a Dios. Y dice el verso 40. Y se recostaron por grupos de cientos en cientos y de 50 en 50. Eso nos habla de orden. Eso nos habla de que tiene que haber un orden, porque el Señor es un Dios de orden y no de confusión, no de desorden. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos como iglesia también que aprender a ser ordenados, a ser y guiarnos por el Espíritu, pero en orden, como nos enseña aquí el Señor Jesús. Y dice el verso 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiera delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Vemos aquí ese milagro, hermanos. Y ese milagro nosotros lo vamos a ver. El milagro de nosotros poder darle a las personas, sea la palabra espiritual, sea la palabra, sea el alimento físico, pero no va a faltar. El Señor nos dice, no va a faltar. Al pueblo de Dios no le va a faltar nada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y comieron todos, se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. O sea, va a haber suficiente para saciarnos y para seguir dando. Bendito sea el Señor. Seguir dando. Y dice, y los que comieron eran 5,000 hombres. Yo decía, los hombres comen mucho. Las mujeres también comemos mucho, muchas veces. Pero aquí habla de 5,000 hombres, no, sin contar las mujeres y los niños. Y según los que estudian, ¿verdad? Los estudiosos de la palabra, dicen que allí había más o menos como 20,000 personas. Ya usted se puede imaginar el arduo trabajo que le tocó a los discípulos tener que hacer, de darle de comer a toda esa gente, de ver ese milagro en sus propias manos ser multiplicado, porque así lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Pero algo que el Señor me traía, según seguía yo leyendo esta porción, mientras más usted lee la palabra, hermano, yo les exhorto, mire, lea la palabra tranquilo, en un lugar tranquilo, donde el Espíritu Santo lo pueda ir guiando y le pueda ir abriendo el entendimiento de lo que es que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y mientras yo volvía a leer y leía esto, el Señor me hablaba de que allí en la barca se recobran nuevas fuerzas. Allí en la barca, si Jesús va ahí con nosotros y Él va con nosotros, bendito Dios. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te pido que abras tu corazón para el Señor para que Él vaya también en esa barca contigo. Bendito Dios. El tiempo de la gran cosecha, algo que el Señor me mostraba. La barca representa cosas que tendremos que atravesar en nuestro navegar con Cristo aquí en la tierra. Eso representan la barca. Las cosas que tendremos que atravesar en nuestro navegar con Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Porque la barca va navegando sobre el mar, ¿verdad? Pero no se sabe todas las cosas que pueden ocurrir mientras vamos montados en la barca. Lo único que sabemos es que si Cristo va ahí, vamos a estar bien. Gloria al nombre del Señor. Dice, en este caso, en el caso de este verso que leímos aquí, la barca representa un lugar de descanso. En este caso que acabamos de leer, en Marcos 6:30, la barca representa el lugar de descanso, donde estamos nosotros ahora mismo. Estamos en un lugar de descanso. En otras ocasiones, si usted ve a través de la Biblia, de la Biblia, vamos a ver otras barcas que representaban también lugar de provisión. Si usted se acuerda, y usted puede anotar en Lucas capítulo 18, verso 24 en adelante, vemos que la barca también representa un lugar de provisión, porque hubo una pesca milagrosa en una barca, que eran tantos los peces que la barca parecía que se hundía de tantos peces que ellos recogieron. Entonces la barca también representa un lugar de abundancia y de provisión. Gloria al nombre del Señor. También la barca representa un reto, así como esa barca representó un reto para Pedro, cuando el Señor le dijo, ven, y Pedro se tuvo que bajar de la barca y caminar por encima del agua. O sea, la barca también representa un reto para nuestra vida. Retos que el Señor va a poner delante de nosotros, que nosotros vamos a tener que caminar por fe. Esos son los retos de este tiempo que va a venir. Vamos a tener que caminar por fe, gloria a Dios.
Y eso usted lo encuentra. Puede que haya muchas personas que todavía estén afanados allá dentro de su casa, pero el Señor nos los discípulos quisieron hacer todo con su fuerza, hacer todo, en vez de ir directamente a Jesús, ellos primero trataron con su fuerza de poder dominar esa barca. Pero ¿sabes qué? Ellos se dieron cuenta que ellos no podían, como tampoco nosotros podemos dominar ninguna barca. Nosotros estamos en las manos del Señor y solamente tenemos que acudir a Cristo cuando la tormenta se levanta. Y esa tormenta se levantó y ellos quisieron hacer todo por su fuerza, quisieron poner la barca en su lugar, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba enseñando que cuando las cosas están de esa manera, cuando la tormenta arrecia, al único que podemos ir es a Jesús, refugiarnos en Él y pedirle a Él que nos salve de la tempestad. Solo Jesús podrá calmar esta tempestad que estamos atravesando hoy en día. Esto que está pasando, hermanos, es como una tormenta, pero toda tormenta tiene su fin y esta tormenta tendrá su fin. Vendrá un tiempo donde el mar se va a calmar, donde las olas, ¿verdad?, van a tener que volver a su lugar, donde el viento va a tener que someterse a la voluntad de Dios, porque nada se mueve si no es por la voluntad del Señor. Digo una vez más, y quiero que esto quede registrado, que viene la gran cosecha de almas hambrientas por la palabra de Dios, y nosotros, tú que estás escuchando, hermanos de la iglesia alrededor del mundo, donde sea que me escuchen, tú y yo tenemos que tener fuerzas en Dios, palabra de Dios, para darles de comer a ellos. Necesitamos recobrar fuerza, tener fuerza de parte del Señor para darles de comer a ellos. Dios va a dar a su pueblo pan para dar de comer. Esa es otra palabra que el Señor me decía. El Señor va a dar a su pueblo pan para que usted también dé de comer. No es tiempo de decir, oh, yo no sé la palabra, oh, no, yo no sé cómo predicar. Ese no va a ser el tiempo para decir eso. Ya ese tiempo pasó. Dios te va a dar una palabra. Cuando tú te sientes a abrir la Biblia, léela calmadamente, léela, ¿verdad?, en el Espíritu. No la leas como una literatura, como una historia que estás leyendo, no, sino léela con el Espíritu, que el Espíritu mismo te vaya diciendo y te vaya enseñando. Bendito sea el nombre del Señor, porque así es cuando Dios te va a dar el pan para que tú le des de comer a otros. La cosa es, hermanos, yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesto a trabajar? Este es el tiempo. Ya no es tiempo de sentarnos en una iglesia y volver a la casa llenos de la palabra, sin dar la palabra. Es tiempo de que nosotros recibamos la palabra, la pongamos por obra, caminemos y impartiendo la palabra a todos, donde quiera que el Señor nos lleve, donde quiera que el Señor nos ponga con alguien, impartir la palabra. Ya no es tiempo de estar tranquilitos. No va a ser ese tiempo. Tenemos que entender eso, hermanos. Y si nosotros entendemos eso, vamos a entender el próximo paso. El próximo paso después de esto es pasar al otro lado. Hubo otra ocasión en Marcos, si ojea hacia atrás, ¿verdad?, la palabra, en Marcos capítulo 4, verso 35, hubo otra ocasión que el Señor les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Este es el tiempo donde Jesús nos está diciendo, vamos a pasar al otro lado. Pero ¿qué pasa con pasar al otro lado? Esta tormenta que estamos pasando ahora. Mire aquí, dice Marcos 4:35. Aquel día llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado.
y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Aquí está otra barca. Y también con él otras barcas. Aquí está la barca donde está Jesús, pero había otras barcas donde no estaba Jesús. Y tenemos nosotros que tener cuidado con esas barcas. No podemos estar montados en otras barcas. Tenemos que estar montados en la barca que está Jesús. Amén. Allí había muchas barcas y estaba la barca donde estaba Jesús. Pero dice, pero se levantó una gran tempestad de vientos y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Estaban por hundirse porque se levantó una tempestad. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús da la palabra, cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, nosotros podemos estar seguros de que vamos a llegar, no importa lo que se levante en el medio de la tormenta. Si Jesús dijo, van a pasar al otro lado, vamos a pasar al otro lado, hermanos. Así que nosotros podemos estar en esta tormenta tranquilos, que si voy a pasar, que si voy a... No, vamos a pasar al otro lado porque Jesús dio la orden. Y cuando Jesús habla, Jesús, la palabra que promete, Él la cumple. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, pasen al otro lado. Y dice que, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Quizá nosotros nos hacemos esa pregunta, Señor, pero mira, hay algunas personas que pueden estar en la casa y pueden estar teniendo todo tipo de síntomas ahora mismo. Y ya ellos piensan que tienen este virus. Y ya están buscando la forma, ¿verdad?, de combatirlo ahí en sus casas. Sí, hay personas que pueden estar en sus casas y pueden estar sintiendo síntomas y pueden estar pensando, Señor, ¿tú no tienes cuidado de que voy a perecer? Claro que el Señor tiene cuidado de nosotros, hermano. Si tú no has cumplido tu propósito aquí en la tierra, tú vas a ser guardado. El Señor permite, ¿verdad? Permite que algunos de nosotros nos vayamos. No sé si yo seré, no sé si serás tú, pero lo importante, hermano, es que hayamos cumplido el propósito de Dios aquí en la tierra. Si cumplimos el propósito de Dios en la tierra, ya estamos listos para irnos con el Señor. Pero si tú no lo has cumplido todavía, si hay palabra de Dios en tu espíritu, que tú sabes cosas que Dios te dijo que hiciera y tú no las has hecho, es el tiempo de que nosotros nos levantemos y empecemos nosotros a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Aquí dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El único que va a dar la orden para que esto se detenga no es el presidente, no son los científicos. El que va a dar la orden para que esto se detenga y lo puede hacer de un día para otro se llama el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el creador de ese aire que estamos respirando, que a veces pensamos, Señor, estaré respirando un aire contaminado. No tengas problemas con eso. El Señor va a guardar tu vida. Si no has cumplido tu propósito, tú no te vas a morir. Ni yo me voy a morir si no he cumplido mi propósito. Pero vamos a estar confiados en el Señor. Bendito sea su nombre. Reprendió los vientos y se hizo grande bonanza. Eso es lo que va a acontecer cuando esto pase. Va a haber una bonanza, pero no para que volvamos a lo mismo, sino para que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, seguir hacia adelante haciendo la obra que Dios nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. Y dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta palabra es para alguien que pueda estar amedrentado en este momento, que tenga tristeza en su corazón, que esté asustado por sus familiares. Como hablábamos ayer, muchos de nosotros nos ha venido cierto temor, pero nosotros no podemos dejar que el temor reine en nuestros corazones. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? Jesucristo, Dios, el Dios Todopoderoso. Él es el perfecto amor. Cuando vengan pensamientos de muerte, cuando vengan pensamientos a tu corazón de que estaré infectado o cuidado con mi hermano y si este está infectado y mi hijo, cuando vengan esos pensamientos, recuerda echar fuera ese pensamiento, ordenarle a ese pensamiento que salga fuera de ti en el nombre de Jesús. Y agárrate de la palabra del Señor, que eso es lo único que nos va a mantener firme. La Biblia dice en Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto no es con fuerza humana, no es con tu propia fuerza. Y lo repito, no es con nuestra propia fuerza.
es con la fuerza de Dios. El poder de su fuerza es que nos va a mantener firme. Usted lo que tiene que hacer es ponerse la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo, para que cuando todo esto acabe, este es el día malo, yo les decía a las hermanas, este tiempo es el día malo que estamos viviendo, pero el Señor nos promete que si tenemos la armadura de Dios puesta, ese día malo va a pasar y habiendo acabado todo, dice la palabra, vamos a estar firmes, vamos a estar de pie como un ejército en el nombre del Señor, como un ejército hacia adelante en el Señor. Entonces, mire lo que sucedió, el verso 41 de Marcos capítulo 4, verso 41. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso van a tener que decir los reyes de la tierra. Cuando todo esto pase, ellos mismos van a tener que decir, ¿quién es este? ¿Quién causó que esto se detuviera así? El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Dios quiere un pueblo humillado en su presencia. Dios quiere naciones humilladas en su presencia. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Y nosotros tenemos que orar. Cuando tú ores al Señor, ora por los presidentes, ora por las familias que están perdiendo vidas. Porque es triste, hermano, saber, verdad, que en este tiempo podemos perder a un ser humano y de esta manera y no poder estar al lado de ellos, para que ellos sepan que estamos con ellos. Pero hermanos, aunque esta leve tribulación momentánea, como dice la palabra, porque esto es una leve tribulación, esto va a pasar, lo único que tenemos seguros es nuestra morada celestial. Así como yo sé que mi amada suegra, más que suegra madre, ella está allá disfrutando del Señor. Ella es una mujer guerrera, de fe, sabía, tenía convicción. Ella nunca le tuvo miedo a la muerte. Ella siempre estaba pendiente de que cuando le llegara ese momento, ella se iba con Cristo. Y así lo declaraba y así lo decía, hermanos. Y yo estoy segura que ella está allá mejor que nosotros. Aquí nosotros quedamos en esta tierra. Quedamos, ¿verdad? Hay muchas tribulaciones, muchas angustias. Pero el Señor prometió que de todas nuestras angustias nos librará. Él nos librará. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo y nosotros estamos con Cristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Le doy gracias a todos por haber escuchado esta palabra. Usted váyase a la palabra, siga meditando en ella, que la palabra es como una fuente inagotable. Usted la lee despacio. No ande apurado, no hay por qué andar apurado, estamos en la casa, estamos ahí tranquilos, no hay por qué andar apurado. Léala tranquilo, léala despacio, como les decía a los hermanos, no mire mucha noticia, mire la suficiente para usted saber por qué orar, pero usted esté tranquilo, comparta con su familia, que este es el tiempo que Dios nos da para eso. Comparta con su familia, ame a sus hijos, abrácelos, hágale sentir que usted está con ellos y que el Señor está con nosotros todos. Así es que le pido en esta hora, si hay alguna vida que me está escuchando y no conoce a Jesucristo, no tiene a Jesucristo en su barca, anda en su propia barca, haciendo su propia voluntad, el Señor nos llama a que en esta hora tú abras tu corazón a Jesús y tú puedas, en el nombre del Señor, decir, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a mi barca. Yo quiero estar donde tú estás, Señor. Abre tu corazón a Jesús. Pídele al Señor que venga a tu vida, que more en tu corazón, que perdone todos tus pecados, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Hay un libro donde nuestros nombres están escritos. Si hemos aceptado al Señor Jesucristo, si hemos creído en Él, hay un libro donde tu nombre está allí, para cuando se pase lista en los cielos, tú no quedes avergonzado de decir, mi nombre no estaba allí. No, Dios te da la oportunidad hoy para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias a todos una vez más por estar pendiente de nosotros. Seguimos hacia adelante. Vamos a tener esta oración final y le pido a cada uno de ustedes que sigan orando unos por otros. El Señor nos llama a que amemos a nuestro prójimo y que le amemos a Él con todo nuestro corazón. Ahí se resume todo lo que podemos ser como cristianos, hermanos. Amar al prójimo
y amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo, como tú quieres que hagan contigo, hazlo con tu prójimo y tú verás que todo va a cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta palabra, Señor, que tú me has permitido tener aquí, Señor, por este medio, Padre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de poder impartir el pan de vida, Señor. Que este pan, Señor, haya sido, Señor, Padre Santo, en cada corazón como un bálsamo, Señor. Que haya llenado, Señor, su ser espiritual de una manera especial. Y que cada uno, Señor, que ha escuchado esta palabra, Señor, pueda dar fruto a 100 por 1, Padre. Muchas gracias, Señor. A ti damos el honor y damos la gloria, Señor. Mira las vidas que todavía no te conocen. En este momento te pido, Espíritu Santo, que tú visites, Señor, porque tu palabra dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hay muchos, Señor, que están invocando tu nombre. Están invocando tu nombre porque solamente en ti hay salvación, Señor. Visítalo, Señor. Recíbelo como tus hijos, Padre. Oh, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, cuando todo esto pase, si tú nos das la oportunidad, Señor, de poderle servir, de poder ser, Señor, un servidor tuyo, Padre, extender la mano, Señor, a aquellos que te necesitan, que seamos las manos tuyas aquí en la tierra, Señor, que seamos, Señor, tu cuerpo, como dice tu palabra, somos el cuerpo de Cristo, y nosotros, Señor, nos extenderemos, Señor, mi Dios, conforme a tu divina voluntad, a todos los lugares donde tú nos mandes, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios le bendiga a todos. Les amo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga.